Bien, seguimos con la demanda del reino. La demanda del reino exige una decisión costosa. Costosa tiene, vamos a considerar tres costos. El costo material, lo que te puede costar materialmente el reino. Un joven rico, vale la pena leer y estudiar la historia del joven rico, vino a Jesús para preguntarle, Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Eso está en Mateo capítulo 19, versículo 6. Y bien, ahí luego Jesús le dice, ¿y por qué me llamas bueno? Y luego dice, bueno, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Entonces Jesús le empieza a mencionar, no robes, no mates. Le menciona unos cuantos mandamientos. Muy significativo el detalle que los mandamientos que le mencionan son de la segunda tabla. O sea, si normalmente se habla de que los mandamientos se pueden clasificar en dos: los mandamientos que tienen que ver con mi relación con Dios y los mandamientos que tienen que ver con mi relación con el prójimo. Entonces hablamos de la primera y segunda tabla. Y le dice, todos los mandamientos de la segunda tabla, o sea, mi relación con el prójimo. Entonces, dice, todo eso ya lo he cumplido. Después de asegurarse de la sinceridad, Jesús lo confronta con el asunto fundamental, que es la decisión. Entonces él le dice, ven, sígueme. Dice versículo 21, le pide que lo siga. La decisión por el reino debe ser absoluta y sus riquezas se interponen, por lo tanto, ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Eso le dijo Jesús. Entonces, el muchacho le dice, yo he cumplido todos los mandamientos. ¿Qué más me falta? Entonces Jesús le dice, anda y vende todo lo que tienes. Y si seguimos jugando con este tema de los mandamientos, de la segunda tabla Jesús pasó a la primera y lo confrontó con el primer mandamiento, que es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El problema que tenía este joven, que tenía un Dios delante de Dios. Amaba más las riquezas que a Dios. Entonces Jesús le dice, una decisión por el reino te va a costar todo lo que se interfiera entre Dios y vos. Te va a costar, te va a costar las posesiones, te va a costar tu carrera, te va a costar tu trabajo, te va a costar tu familia o no. Eso depende si esas cosas interfieren en una decisión acorde a lo que el reino demanda. Jesús ordena remover la barrera, lo que impide que uno pueda darle una respuesta al reino, acorde a lo que el reino demanda de nosotros, es una barrera y Él quiere que uno la quite. La carrera, las riquezas, la familia. Jesús sabía que la barrera, el obstáculo en este joven eran las riquezas. Ellas solo agregan ansiedades que están incluidas en el temor de perderlas. ¿Sí? En el caso de este joven, las riquezas solo servían para darle más ansiedad. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que le roben, miedo de que se la quiten, miedo de hacer un mal negocio y perderlo, miedo, y entonces eso agrega ansiedades. Y estamos hablando particularmente de este joven rico, pero hemos mencionado también aquí adelante una carrera, ¿sí? La familia. Dios no quiere que dejemos la familia, lo que quiere es que no sea un obstáculo, que no sea algo que intervenga en tu decisión. Si tenés que elegir entre Dios y la riqueza, ¿qué vas a escoger? Si tenés que elegir entre tu carrera y Dios, si tenés que elegir entre tu familia y Dios, si tenés que elegir entre tu servicio a Dios y Dios, ¿a quién vas a escoger? La pobreza en sí no es una virtud. No es que acá Jesús esté llamándonos a ser pobres, a ser
franciscanos, hacer como Francisco, así, y venderlo todo, y quedarse con lo puesto y después vivir de limosnas. Creo que yo vi una película, creo que no se quedó ni con lo puesto. Pero bueno, es un detalle aparte. La riqueza no es mala en sí, lo es cuando se interpone en la decisión que el reino demanda. ¿Sí? Cuando la riqueza se interpone en mi decisión, no es mala. Al igual que los casos que mencionamos, la familia no es mala, no es nuestra enemiga. Yo estuve en otro tiempo, estuve en una secta que nos enseñaban eso, y los enemigos del hombre serán los de su casa, nos citaban Mateo capítulo 10, 36. Entonces nos enseñaban que nuestra familia iban a ser nuestros primeros enemigos, por eso había que dejar la familia y vivir solamente con los de la secta, vivíamos en comunidades. Entonces, obviamente todo es mal interpretado. Entonces, la familia no es tu enemiga, pero lo que está planteando acá es todo lo que se interpone en la decisión que el reino demanda, sí es malo. Todo, todo otro interés debe ser secundario y someterse al dominio de Dios. ¿Puedo tener riqueza? Puedo, en segundo lugar. ¿Puedo tener familia? Puedo, en segundo lugar. ¿Puedo tener una carrera? Puedo, en segundo lugar. ¿Puedo ser un profe en instituto? Puedo, en segundo lugar. La clave es el contentamiento. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13, nos da la clave. ¿Sí? He aprendido a vivir con riquezas, en abundancia, he aprendido a vivir con escasez, en todo he estado feliz, contentamiento. Puede que Dios no exija a alguien que abandone las riquezas, pero sí exige que abandone el amor a las posesiones. Por eso, por eso Dios le dice, el Señor mismo, Señor Jesucristo, dice a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Porque las cosas que tendrían que ser amores secundarios, ahora ocupan el primer lugar. Siendo que lo que tiene que ser el primer amor, lo que tiene que ocupar el primer lugar en mis afectos, es Dios. Eso es lo que demanda el reino. Una decisión costosa te tiene que costar los afectos. El Señor está esperando que cuando decidas estés dispuesto a pagar el costo, y ese costo a veces pueden ser los afectos. Un poquito en las diapositivas anteriores nos metimos en esto, así que probablemente lo pasemos un poco rápido. A veces esta decisión puede costar el afecto de los seres queridos. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Eso dice Mateo capítulo 10, 40. En algunos casos, este sería una costosa decisión, pues causaría la ruptura de los vínculos normales de familia. Y hay personas que seguir a Cristo le ha costado su familia. No en todos los casos. Por el contrario, hay una promesa de que serás salvo tú y tu casa. No, las familias no son nuestros enemigos, pero tienen que estar en segundo lugar. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el que ama a su padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Creo que está más o menos explicado. El texto bíblico es claro, teniendo en cuenta la explicación previa. Es nuestro segundo, amarlos con todo, pero tiene que ser nuestro segundo amor.
Cuando una relación humana se interpone en el camino de las existencias o exigencias del reino de Dios, no puede haber más que una elección. O el reino o las relaciones humanas. Una decisión costosa te puede costar la vida. La decisión por el reino puede costarte la vida. Ahí pusimos una foto de una película, ese sería Juan el Bautista, ¿no? Que él finalmente murió por su fe, por predicar a Jesús, murió por sus convicciones. Una decisión costosa. Mateo capítulo 10, 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Tomar la cruz. También esto es una pregunta que nos tenemos que responder. ¿Qué es tomar la cruz? Muchos malentienden lo que es tomar la cruz. Una cruz no es una carga. La cruz es un lugar de muerte. La gente tomaba la cruz para ir y morir. Era clavado ahí. La cruz era un elemento de sentencia de muerte. ¿Sí? Tome su silla eléctrica y sígame. Y cuando sea el momento, usted será clavado en esa cruz o sentado en esa silla. Pues no quiero estar tan cerca de algo que me vaya a costar la vida. Puede pensar. Pero lo que tiene que quedarnos claro es que la cruz no es una carga. Algunos piensan que la cruz es una enfermedad. Hay enfermedades muy dolorosas, diarias, continuas y realmente desgarradoras. Uno se siente compasión, siente dolor por esas personas que diariamente luchan con una enfermedad, pero no es una cruz, no es la cruz. Salvo que la enfermedad lo mate. Los problemas de la vida, usted no sabe, hermano, lo que es tener que vivir con mi suegra. No, la suegra no es una carga, puede ser una carga. ¿Sí? La enfermedad es una carga, pero no es la cruz. Cuando uno toma su cruz, está listo para morir. Nadie se muere por vivir con la suegra. Niéguese a sí mismo, dice Lucas 9:23. ¿Qué significa? Porque eso también se malentiende. Negarme a mí mismo no quiere decir que voy a negarme cosas. Porque si me niego cosas, de acá a un tiempo voy a ser más delgado. ¿Sí? Es como me niego ciertas comidas, entonces voy a ser más delgado. Negarme cosas no es negarme a mí mismo. La negación es egoísta, es egocéntrica. Y tiene que ver con el yo, que yo puedo lograrlo y todo da vuelta alrededor de yo. Nunca el Señor nos hubiera pedido algo que sea egocéntrico. El negarse a sí mismo es vivir cristocéntricamente. O sea que Cristo es el centro. Eso es negarme a mí mismo. Entonces, negarme a mí mismo significa que yo no estoy en el centro, sino que Cristo está en el centro. Negarse a sí mismo significa muerte. Nada menos. La cruz es instrumento de muerte. Obviamente la expresión no quiere decir que todo cristiano debe sufrir la muerte física. Se mezclan los términos, llevar la cruz y negarse a uno mismo, porque uno ilustra al otro. Si uno toma la actitud correcta, de pronto se va a dar cuenta que va a estar llevando la cruz y se va a estar negando a sí mismo en un 2x1. Significa que cada discípulo de Jesús debe estar dispuesto a morir por él. No significa que todos vamos a morir por él, pero sí significa estar dispuesto, porque es el costo. Porque si llegado el momento tengo que elegir entre vivir o negar a Cristo, que yo escoja no negar a Cristo.
y que me cueste lo que me cueste. Tomar la cruz significa completa dedicación a Cristo, aun cuando esta dedicación le cueste a uno la vida. Significa un acto de autorrendición, que no piense en nada dejado atrás, ni aún la vida misma. Rendirse absolutamente, no porque me apuntan, sino de mí mismo decido rendirme absolutamente a Él, y si me cuesta posesiones, las entrego, y si me cuesta afecto, los entrego, y si me cuesta la vida, la entrego. Quiere decir que mi vida, mi voluntad, mis ambiciones, mis deseos, mis esperanzas, todo es dado a Cristo. Significa que me doy por muerto, de modo que Cristo puede vivir y reinar en mí. Pablo lo expresa en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Significa que me doy por muerto de modo que Cristo puede vivir y reinar en mí. Y esto es una verdad poderosísima. Para que Él pueda reinar en mí, yo tengo que estar muerto. Si estoy listo para morir por Cristo, entonces mi vida no es mía, sino de Él. Mi vida le pertenece a Él juntamente con todo cuanto mi vida incluye. Llevar la cruz es cuestión de señorío, de majestad, de soberanía. De eso se trata llevar la cruz. Cristo no puede reinar en mi vida mientras yo no me cuente como muerto, como crucificado. Tan solo puede haber un gobernante en mi vida, o yo o Cristo. Cuando tomo mi cruz y muero, Cristo puede gobernarme. Y una decisión eterna, además de costosa, es una decisión eterna para siempre, no es para un ratito. La decisión a favor o en contra del reino de Dios en el presente determina el futuro destino de cada persona. Lucas 12:8 dice: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios, obviamente de los ángeles y de Dios mismo. Es una decisión eterna. O sea, mi decisión en esta vida determina mi presente y determina mi futuro. Esta es la decisión del reino. Esta es la decisión del reino. Quedamos aquí, terminamos con este tema y luego continuamos con el siguiente.